Podría sentarme aquí delante de ti y decirte lo buena relación que tengo yo con las redes sociales o directamente con el móvil, pero sería mentirte. Lo que sí que es verdad es que cuando estoy con mis amigos o con mis amigas y les explico pues qué uso le doy yo al móvil o cuántas horas paso con él o les enseño un poquito pues mis rutinas, mis hábitos con mi móvil, se extrañan un poco y es ahí donde haces comparativas y ves que es probable que yo tenga una mejor relación con él. Así que hoy se me ha ocurrido que estaría bien que te explicara un poquito esos trucos, esos consejos o directamente cómo he hecho yo para reducir un poco esa adicción al móvil. Voy a intentar que este vídeo esté estructurado como de lo más fácil a lo más complicado, como en una escala de dificultad, teniendo en cuenta que esto es muy subjetivo y que al final es mi opinión. Y vamos a empezar con los modos de concentración, que yo creo que es lo más asequible y que de hecho tú mismo, si tienes un iPhone, tú misma, si tienes un iPhone, puedes empezar a probar desde ahora mismo. Yo no te recomiendo que tengas ni muchos ni uno solo. Creo que es encontrar lo que a ti te funcione. Lo que sí que está claro es que si tienes muchos, puede que no los utilices o te abrume, y si tienes solo uno, es probable que sea el de descanso, así que eso no cuenta. Los modos de concentración te van a ayudar a reducir esas distracciones. Al final estamos hablando de un sistema que te va a permitir silenciar o limitar las notificaciones y alertas innecesarias durante ciertos periodos de tiempo. Esto te ayuda a minimizar las distracciones y mantener tu atención en las tareas que estás realizando. Al evitar interrupciones constantes puedes concentrarte mejor en tu trabajo, estudio o otras actividades importantes que realices en tu día. Además, no sé si lo sabías, pero puedes configurar cada pantalla para un modo. De esta forma lo hacemos apto para cada momento y por lo tanto evitamos ver ciertas aplicaciones que te puedan incitar a pasar más tiempo con el móvil, por ejemplo, las redes sociales. Y mi siguiente consejo, hablando un poquito de esto, es que utilices un bloqueador de apps o directamente los límites de uso en caso de que tengas iPhone. Y con esto subimos un poquito el nivel. Muchas veces lo que nos pasa es que no somos conscientes de cuánto tiempo estamos con el móvil. Y ojo, quiero destacar que las personas que nos dedicamos a las redes sociales es normal que este tiempo se nos dispare, porque es que solo por editar un vídeo podemos estar 30 minutos o más con él, por lo que este uso va a depender muchísimo de cada persona. Pero estoy segura de que hay apps en las que estás sintiendo que pasas demasiado tiempo o peor, que sin darte cuenta no sabes cómo has acabado ahí haciendo scroll. Pues para ello puedes usar apps como OneSec o directamente los tiempos de uso de tu propio iPhone que te darán una mayor conciencia de cuánto tiempo pasas en las diferentes aplicaciones. Esto te va a permitir gestionar y regular tu uso de manera más consciente, evitando el exceso y fomentando un equilibrio saludable entre la vida digital y la vida real, que es lo que buscamos con este vídeo. Obviamente el tiempo lo marcas tú y yo te recomiendo que seas lo más realista posible. No te marques una hora diaria cuando tu media son 7 horas. Yo creo que tiene que ser algo progresivo y que una vez te acostumbres entonces ya puedes irlo rebajando. Mi siguiente consejo aquí sería que si sientes que ya te has pasado el juego de los límites de uso y que ya no son tan efectivos para ti porque literalmente cuando te salta el límite lo quitas, puedes ir un poquito más allá, puedes dar el siguiente paso al siguiente nivel y sería utilizar la aplicación, por ejemplo, Cloak. No conozco ninguna otra que lo haga, pero podrías utilizar aquí, introduce tu aplicación de confianza para ocultar ciertas aplicaciones de tu iPhone. Yo para ello tengo un atajo, lo conoces de sobra, que lo que hace es activarme un modo de concentración, esto es opcional, y además me desactiva ciertas aplicaciones que yo misma he indicado. Cloak es una app súper sencilla donde tú solo tienes que indicar las aplicaciones que detectes que pasas muchas horas innecesarias o creas que son aquellas por las que tú sientes que tienes una mala relación. O vaya, que borrarías pero no te atreves. Cuando decidas desconectar de ellas, solo tienes que hacer clic aquí y se borrarán, entre muchas comillas, y no vas a poder localizarlas. Vaya, que se ocultan para que aunque las busques no puedas encontrarlas, y de esta forma no puedes pasar tiempo en ellas, y cuando las vuelvas a necesitar puedes reactivarlas tú mismo. Creo que puede ser un buen método para todos aquellos que entramos inconscientemente cada día en aplicaciones que o no nos aportan nada o es por puro aburrimiento. Puede que sea TikTok o puede que sea AliExpress, ya me entiendes. Ya has visto que con esta aplicación Cloak lo que vamos a conseguir es ocultar ciertas aplicaciones, pero si tú necesitas ir aún más allá, yo te recomendaría ya aquí que hicieras una limpieza de aplicaciones. Básicamente ese declutter digital que siempre te recomiendo, de hecho tienes vídeos en el canal haciendo un declutter digital y la forma más sencilla aquí sería borrarlas, arrancarlas de raíz
y usar tu móvil para crear buenos hábitos. Y es que muchas veces asociamos esa adicción a aplicaciones que no nos sirven para nada o nos entretienen como las redes sociales o incluso entramos por aburrimiento muchas veces. Tener estímulos constantes, vaya. Pero hay gente, tal vez tú, sientas que tu adicción no es a TikTok, por ejemplo, que sería como lo común, sino más bien a aplicaciones como el calendario, recordatorios, la galería de fotos. Si has detectado que pasas mucho tiempo en estas aplicaciones que no son, entre muchas comillas, tan tóxicas, podemos transformarlas en algo más saludable, aunque pases mucho tiempo en ellas. Y es que realmente todo depende de lo que hagamos en estas aplicaciones. Por ejemplo, yo misma paso mucho tiempo en Instagram, es verdad, y aunque reconozco que a veces entro por aburrimiento porque literal estoy bajando reels como una loca, muchísimas veces estoy para subir stories, por mi trabajo, publicando o mejor dicho, dejándolo todo programado. Que esto, por cierto, es un truquito para todos aquellos que creéis contenido, para no estar tanto dentro de la plataforma, es dejarlo todo programado en caso de que necesites subir contenido por tu trabajo. Por lo que, a modo conclusión, yo lo que te diría ya algo más personal es que, para empezar, no te obsesiones. Esto es como cuando me preguntáis el porcentaje de batería. Hay mucha gente obsesionada con el porcentaje de batería de mi iPhone, no el mío, sino del suyo propio, de ay Dios mío, que ha bajado del 93 al 91. Yo creo que esto es una obsesión y no es bueno, entonces yo creo que lo primordial es que no te obsesiones con este tema. Lo segundo que te diría es que tú seas consciente del para qué estás entrando en esa aplicación. Y si encuentras que no hay un motivo real, es por puro aburrimiento, al menos que seas consciente de que literalmente es por eso, porque te estás aburriendo. Y el tercer paso, yo te diría que conviertas esa toxicidad o eso que tú hayas detectado que no está bien en algo productivo. Por ejemplo, si pasas mucho tiempo en el calendario de Apple, pues, por ejemplo, bajando y subiendo por fechas, aprovecha ese ratito pues para, por ejemplo, organizar tu semana. Si pasas mucho tiempo, vamos a hacerlo un poco más realista, en Instagram, yo lo que suelo hacer es que si detecto que estoy mucho tiempo en Reels o viendo Stories, lo que hago es intentar hacerlo, como bien he dicho, de una forma más productiva, pues guardándome ciertos posts, buscando inspiración, publicando, programando. Y por último, crear un hábito saludable. Creo que es el nivel final porque para crear un hábito requiere una constancia que muchos no estamos dispuestos a tener o que se nos olvida un día y entonces ya pues ¿para qué seguir, no? Así que mi consejo yo te diría, ¿no? Que hiles hábitos que ya tengas en tu vida. Un ejemplo sería de tal hora a tal hora no se toca el móvil. Por ejemplo, yo misma a partir de las 22 horas por la noche intento ya no mirar el móvil, hacer otras actividades, pues ver una serie, leer, vaya, algo que no necesite el móvil para ello. Otro hábito que también puede estar muy bien y que yo es algo que hacía muchísimo cuando era pequeña, en mi época más escolar, y te voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Que me apetece. Yo, por ejemplo, cuando tenía 15 años, en cuarto de la ESO, yo recuerdo de tener la BlackBerry y estar en un momento de mi vida, pues lo típico, ¿no? En la edad del pavo y además como es sentir esa necesidad de estar todo el rato conectada, comunicada con los míos. Y eso me impedía estar concentrada. Entonces, un hábito que yo empecé a generar y que no sé de dónde lo saqué, pero supongo que ahora es más popular, es el coger ese dispositivo, en este caso pues nuestro iPhone, y llevarlo a la habitación más lejana de donde tú te encuentres. Esto pasa un poco a la inversa del buen hábito que te dicen, ¿no? Para conseguir beber más agua, pues tener el vaso de agua con la botella delante de ti todo el rato mientras estás haciendo una tarea. De esta forma lo ves y vas bebiendo. Pues esto sería totalmente lo opuesto. Alejar ese dispositivo lo más lejano de ti para que a la hora que te entre ahí el gusanillo de entrar o simplemente hacer así en la pantalla para ver la hora, que todos lo hacemos, no lo tengas a mano y tengas que levantarte y es una pereza y no lo haces. Así que puede ser un buen hábito también para ti. Además, hilándolo un poquito ahora que viene la época de vacaciones, buen tiempo y tal, otra cosa que también hago y que me acaba de venir a la cabeza es que cuando voy a la playa o a la piscina, vamos a una casa, ¿vale? Veraneamos en una casa, pues siempre que vamos a la playa o a la piscina, me doy cuenta que nunca cojo el móvil. Dejo el móvil cargando en casa porque no tengo ninguna necesidad de llevarlo conmigo. A no ser que sea algo más puntual, como que estoy esperando una llamada, normalmente no lo cojo. Así que esto puede servirte también.
Y hablando de cargarlo, te quiero enseñar un cargador de viaje que tengo nuevo, que seguro que te va a gustar mucho ahora que viene el veranito. Lo has ido viendo durante todo el vídeo y como sé que me lo vas a preguntar en comentarios, pues yo ya te lo cuento. Es un cargador 3 en 1 como el que tengo en la habitación que os gusta tanto, pero de viaje. Su diseño permite cargar el iPhone, los AirPods y el Apple Watch a la vez, cosa que esto se agradece cuando estás de viaje. Además, puedes ponerlo de forma totalmente vertical o plegado. Y no ocupa nada, bueno, ya lo estás viendo, ¿no? Queda súper compacto y por eso es perfecto para transportarlo, incluso para ponerlo dentro de mi pouch, por ejemplo, que es pequeñito. Es de la marca Kuxiu y el modelo es el X40 y yo lo elegí en color gris, por si me lo preguntáis. Ya ves que su diseño es súper minimalista, cosa que a mí me encanta, y así también evitas tener tantos cables a la hora de viajar o incluso si queréis tenerlo en casa como vuestra base de carga, es mucho más cómodo. Por eso digo que para ahora que vienen viajes, creo que es una opción súper buena para transportarlo por lo pequeño que es y dejar también nuestros dispositivos cargando mientras vamos a la playa, como te he dicho. Si te gusta esta idea, tienes un 10% de descuento con el código que te está apareciendo ahora mismo en pantalla y te lo voy a dejar todo por escrito en la descripción del vídeo con el link directo por si quieres echarle un ojo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero de verdad que te haya gustado muchísimo. Al final, te lo he dicho al principio, es un vídeo muy subjetivo, yo te explico un poco lo que podrías llegar a hacer o lo que a mí me ha servido o lo que yo creo que puede servirte, pero al final esto es muy subjetivo, tienes que conocerte a ti mismo, a ti misma y saber lo que te funciona a ti. Por lo tanto, yo te doy aquí mis claves o lo que yo creo que te puede funcionar y adáptalo a lo que tú consideres. Y nada, espero que te haya gustado, puedes suscribirte al canal si te ha gustado. Esto no sé por qué lo digo, pero yo aquí te lo dejo por si hay alguien que no esté suscrito aún. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Mua!